Vaikra, ¿cómo empieza? Llamó, ¿cierto? Es un libro, tiene una entrada extraña, ¿cierto? Porque, ¿con qué palabra empieza Vaikra? Con una bau. ¿Y qué letra hay mayúscula? Más grande que las otras. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? La Aleph. ¿Por qué la Aleph? ¿La letra qué? Aleph. Que Vallicra está escrito y la Aleph es la más pequeña de todas las letras. ¿Por qué está más pequeña que las otras? Que porque era un mensaje alto, pero igual Moshe seguía siendo humano, o sea, seguía un mensaje alto para alguien que es humano. Es un mensaje alto, Elevado. elevado, de alta alcurnia para alguien que sigue siendo pues un humano. Vaikra, ¿qué significa? Y llamó. Y llamó. ¿Va de qué capítulo a qué capítulo? Va del Vaikra 1.1 a 5.26. Una pregunta, rápidamente. ¿Por qué Miriam, ofrece unos palominos, ¿sí o no? ¿Por qué hay esa estratificación a la hora de los sacrificios? Pues por el costo de los animales, ¿no? Es una persona de escasos recursos, como Sí, va a porque conseguir un becerro. el Eterno cuando da el mismo sitio, aquel que no tuviera Pero- para llevar uno de estos puede llevar esto. Y es más, lo sigue bajando más. Y aquel que no tuviera para los dos palominos puede llevar. Pero, ¿qué medida? Bueno, pero yo no creo que haya existido un recibo de estratos. O sea, que una parte de Benjamín ha llegado. No todos tenían estrato 6, ni estrato. Correcto, pero ¿quién estratificó? ¿Quién medía eso de los estratos? Pues el dinero que tuviera. Pues el ojo, ¿no? Pues no hace falta un recibo para decir eso, personas pobres, personas tienen más plata. Sí, pero ¿cómo hago yo para catalogarlo, pasarlo de pobre a clase media, de clase media a clase alta? Cantidad de ingresos, como generalmente se hace. Pero entonces tenía que ver, por ejemplo, si usted tiene hasta una posesión de 400.000 pesos, usted es clase topes. baja. Sí, ¿cómo establecían los topes para decir, tú puedes traer un palomino, tú puedes traer un cordero, tú puedes traer una vaca? ¿Cómo estableces esos topes? Perdóname. Bueno, el censo no se puede hacer, que nos podríamos. Yo creo que entonces una decisión personal. ¿Cómo? O sea, cada quien tiene que ser honesto y decir, no, yo soy pobre, o no, yo soy rico y tengo que llevar lo que tengo que llevar. No, pues tampoco rico, sino que Daba sobra. daba y lo veía en el costo. ¿Cómo Camilito? Sí, Nelson, es que ¿Qué Camilito? Sacas una necesidad, lo que necesitas. Ya. O sea, yo tenía que tener la oportunidad de decir, yo puedo llevar tal cosa. Entonces ya no se trataba tanto. Sin afectar mi necesidad. Sí, correcto, sin afectar mi necesidad. Entonces ya no se trataba tanto de si, de acuerdo al estatus, sino que yo mismo me ponía el estatus. O hasta qué punto puedo yo llegar a dar, sin que pase una necesidad, pero tampoco de que no lleve nada, ni los dos extremos. O sea que no era tanto por el nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino lo que cada persona realmente podía Porque aportar. también decía que el que no tenga para el día, o sea, para esto, vaya y se junta con otra persona. ¿Sí? En el Para sacrificio. para Sí, de acuerdo a la familia, sí. Sí, la Entonces, familia era muy pequeña. dime. ¿Qué pasa si, digamos, una persona rica de esa época Mm. llevaba solo las dos tórtolas? O si al contrario, si el pobre, digamos que le habían regalado en ese tiempo un becerro, una oveja, ¿qué pasaría? O sea, ¿si se podría o...? ¿Quién determinaría eso, no? Pues primero el sacerdote es el que estaría diciendo si era prueba o no era prueba, ¿no? Si aprobaba ese tipo de sacrificio o no aprobaba, pero basado en que veces un multimillonario y trae 2 palominos, de por sí sus 2 palominos de qué van a servir. Nada, porque como se medía como él, ¿cómo le digo? Eso eran sacrificios, la intención no, pero es que era más grande como los sacrificios
que él tenía que ir a llevar para así limpiarse, digo yo. Pero es que, o sea, podían engañar, listo, al sacerdote, podían engañar al sacerdote, Sí. pero no estaban engañando al Eterno. Es una obra. Que eso se pudo haber, lo que dice Aleja, eso se pudo haber, haber visto Muchísimas mucho. veces. De personas que pudo haber llevado una vaca y llevaron unos palominos. Es más, ni siquiera los palominos, de pronto harina. Sí, porque como digamos el sacerdote iba a conocer la cantidad Ah, de eso. ganancia de cada uno. Bueno, o sea, es- dependía mucho de la autonomía mía, de llevar lo que tenía que llevar y no hacerme el tacaño, dijo la hermana. Sí. Ahí sería que cultura y... No, miren esto. Ahí sería cultura de educación. Ah, bueno. Porque si a mí desde pequeño me inculcan que tengo que hacer algo, hasta viejo voy a hacerlo. De Lo que pasa es que me inculcaron, ¿no? No, que de pequeño a uno le infunden por cultura si lo que dar es lo que es o queda faltando. Menos el Shabbat, digamos, ejemplo, yo nací en Israel y a mí me enseñan que hay que aprender a guardar el Shabbat. Sí. Y desde el nacimiento dicen, bueno, usted tiene que llevar esto, así, 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 y ellos lo hacen, no es como uno, que uno va poniendo por ahí y bota el papel al piso y me importó 5. Sí. Ellos no. No, de pronto algo cultural. Bueno, O sea, en ciertos También casos- depende de mucha gente, o dependía de la gente que era tacaña o era davinosa. Ujú. lo que pasa es que, ¿cuál es la intención del sacrificio? ¿Cuál es la intención de yo llevar un sacrificio? Yo llevar lo mejor que puedo para el Sí, Eterno. yo sí, Porque para el Eterno, tanto el becerro como las palomas estaban bien. Pero- La intención pero- es quedar a paz con el Eterno. Eso es. Esa es la Pero intención. hay otra intencionalidad más profunda. Mírele, verá, ¿qué otra intencionalidad puedo encontrar ahí? Pues despegue lo material no era porque pues, el pobre que despegue lo o sí. Bueno, creo que el pobre también puede ser avaro. El hecho de que sea pobre no quiere decir que no sea avaro. Sí, hay pobres más orgullosos que ricos. Que Sí, hay también hay pobres que que lo único que llevó, Sí. que dijo Jesús, La mujer de las dos no blancas, tiene, ella lo dio único todo. que ha tenido, Lo que trajo más ella. que ustedes. Sí, Y él no miró que era lo tan pequeño, sino lo profundo del corazón con que ella se entregó. sí. Pero ¿a qué me sopesa? Si yo estoy llevando, soy una persona que puedo dar, ejemplo, un cordero, y yo solamente estoy dando 2 palominos, quiere decir que la intencionalidad de mi sacrificio, oigan, así sea un cordero, no tiene el sentido real. ¿Me estoy entendiendo? O sea, yo no estoy comprendiendo el sentido del sacrificio. ¿Sí? Si yo soy una persona, además el sacerdote, como le digo, no lo va a pasar de un estatus al otro estatus, porque ¿cómo hace? ¿Qué es más rico, qué es más rico, qué es más pobre o qué es menos pobre? No se puede. Entonces lo que está despertando el sacrificio es algo en mí. ¿Y qué es lo que despierta el sacrificio en mí? ¿Qué quiere despertar un sacrificio en mí? ¿Qué quiere despertar, por ejemplo, un cordero que no ha hecho nada y yo ir y plasmar el sacrificio de ese cordero? El arrepentimiento de no hacerlo, llevar un sacrificio, un cordero a ciegas. El amor con que lo hace. El amor. Yo diría que más bien pensar que porque tiene que morir un inocente Por si el eso. culpable Bueno, soy yo. sí, Más bien el vale. dolor de ver que el animal tiene que pagar por lo que hizo. Lo que Yo les tuvo que dije hacer alguna Mashiach vez- en el madero por culpa de nosotros. Vale. Yo dije que el estado de conciencia mayor del ser humano era entender que yo no debería estar llevando un sacrificio. Que yo tenía que haber hecho las cosas bien. Claro, que yo había hecho las cosas bien y que el sacrificio se debería de omitir. Y sea un toro, sea una vaca, sea un cordero 0 kilómetros, sea un palomino, me está diciendo a mí, ¿cierto? Que o sea, mi nivel de transformación, bueno, hoy lo veo desde otro punto de vista, porque ya está un solo sacrificio. Pero en esa época, ¿qué me estaría diciendo a mí? Me está diciendo que obviamente yo no estoy haciendo las cosas bien, incluyendo la de no determinar el verdadero animal para el sacrificio. Entonces, si un rico va y lleva unos palominos, pues yo de entrada le estoy diciendo, pues, así trajeras una vaca hoy, no entenderías, no lo estás entendiendo. ¿Sí o no? Porque él no está entendiendo el sentido. Si estoy entendiendo yo el sacrificio o el sentido del sacrificio. ¿Por qué el Eterno demanda sacrificios? Porque él sabía que todos somos pecadores.
O sea, no hay ninguno que no haya tenido que llevar sacrificio. Pero mira que el primero que entiende un sacrificio es Akadosh Baruj Hu, no el hombre, porque el primero que se provee un sacrificio es el Eterno, no el hombre. El hombre no sabía cómo quedar a cuentas. Entonces el Eterno, ¿qué hace? Sacrifica al animal, sino y cambia las pieles, cambia las hojas por pieles. Entonces le hace entender al ser humano que su justicia, ¿qué es? Insuficiente. Y por lo tanto el modelo de los sacrificios es también ¿qué? Insuficiente. Porque es insuficiente. Porque uno va y lleva, por ejemplo, una vaca y uno dice, la pesó, ¿cuánto pesó? 400 kilos. Y uno dice, este año, ¿qué pasa? La regué peor. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos una vaca de 500. Y el otro llevamos una vaca de 600. Y entonces, bajo el pecado, nos llevamos una vaca de 300. Entonces, como una cuantificación más de mi estado de culpabilidad a más a mirar el estado social. Si yo entendiera, es más, hasta el estado del sacrificio, siendo de estrato 5, podría llevar unos palominos y no había problema. Porque es que el tamaño de la ofrenda no indica el mayor o menor perdón. ¿Me estás entendiendo o no? Sí. ¿Seguro? Pero había algo escrito, ¿no? Sí, lo deja escrito como establecido para que el ser humano, entendiendo, no termine no llevando nada, porque eso es lo que va a hacer. O sea, digamos que ese es el tope. Sí, ese es el tope, establece unos topes, establece unas figuras, pero si usted lo mira, si usted lo interpreta, usted va a ver, va a observar que si yo entiendo bien el sacrificio, pues me va a llevar los mismos unos palominos, porque los palominos son tan menos culpables como la vaca, porque la vaca no es culpable, ¿sí o no? El cordero no es culpable, el palomino no es culpable. Mi sentido de muerte, mi sentido de culpabilidad tiene que ser el mismo con cualquiera de los tres, porque uno puede decir que del estrato alto siente más pena o siente más dolor, porque yo podría estar en la interpretación. Viene con una vaca, ¿sí o no? Y otro viene con un palomino y dijo, sí, la culpabilidad de la vaca es mayor porque se ve más el sacrificio. La culpabilidad de los palominos es menor porque casi no se ve el sacrificio. Es más, parte de la liturgia que se hacía con los que sacrificaban los palominos era dejarlos al lado. A veces dejarlos al lado una parte, creo que no me acuerdo, y dejar otras partes que se quemaran totalmente, ¿sí? Y se colocaban, creo que a un costado. Y creo, buche, por ahí, sí, el buche no se podía todo porque, digamos así, era como muy pequeño. Imagínate yo un palomino sacarle todo, ¿cierto? Todo. Al contrario, a mí me produciría más terror. ¿Sí o no? Un palomino sacarle su buche, espiezarlo y todo el cuento y decir, ese es por mi culpa. Pues el grado de culpa del tipo, estrato 5 es el mismo grado de culpa mío. O sea, no lo puedo medir. Porque eso ¿quién mide eso? ¿Quién mide la intención de amar? ¿O quién mide el amor, por ejemplo? ¿Quién mide el odio? Yo te odio mucho. Dicen, no, pero ¿qué es mucho? O yo te amo tanto, te amaré para toda la vida. Eso le dura 3 meses. Así, andando bien. ¿Cómo? Andando. Afinando le dura eso. Y entonces esas cantidades no es tanto lo que nos está mostrando la Torá. O es más culpable el que trajo una vaca que el que trajo un palomino. O es por ricos o por pobres. Tampoco. Pero estaría como antes un mandamiento, ¿no? Discúlpame. El mandamiento dice eso. No, el mandamiento, por eso yo tengo que mirar bien el mandamiento porque se suscita. No es tanto por mirarle ni el grado. Como algo, porque le dice eso. No, es que yo quiero que miremos es el adentro del sacrificio. ¿Qué es el fondo del sacrificio? ¿Qué es el trasfondo del sacrificio? O sea, que quitemos nuestra óptica de que si es una vaca o si es un palomino. Que el grado de culpabilidad es el mismo en las personas. Si tiene la posibilidad de traer una res, bien. Y si tiene la posibilidad de traer un cordero, perfecto. Bueno, de todas maneras el Eterno es el que mide eso, ¿no? Sí, vuelvo y le digo, tú puedes traer una res y el corazón no mira si tu corazón está de acorde a la res. O si tú traes un palomino y tu sacrificio está de acuerdo al palomino. Vaikra 4 del 1 al 9. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla al Señor de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no han de hacer e hiciera alguna de ellas,
Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Eterno hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué texto vas? En el 7. ¿Leo? Sigue. El 8. Y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y la que está entre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los... ¿Qué? Sobre los ijares. Nunca había leído esa palabra. Ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Ijares es lomos, creo. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona, algo extraño que dice ahí que cuando alguno de los hijos de Israel, no dice, sino cuando alguna persona, y está escrito en Epes. Aquí dice el Benei Israel. Aquí dice los hijos de Israel. Pero mira, bueno, se hace dos. No. Usted dice, ¿estamos en el 4. En el 4.2. Sí. 4.2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona, sí, ahí está la palabra Nefesh. Nepes. Nepes es alma. ¿Sí o no? Nepes es alma. Entonces cuando algún alma. ¿Por qué no dice hombre? Sí, debería ser así como arranca en Vallecra, que si utiliza la palabra Adán, hombre. ¿Cómo empieza? Ya cuando arranca ya al principio la paracha que dice, Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes, ese alguien sí es Adán. ¿Cuándo? Dice, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ese es Adán. Y en este es Nepes. Y ese es Nefesh. Nefesh. ¿Por qué se cataloga en este nivel la palabra alma y no Adán ni Bene Israel, sino cuando el alma? Dice, y habló Hashem a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona, cuando algún alma pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. ¿Cómo así hierro? Que no sabe que está pecando. Quise sin intención. Sin intención, sí. Sin intención. Si una persona consume, por ejemplo, sangre, que le gusta mucho el ¿cómo se llama ese caldo de pichón? Caldo de paloma, eso lo usaban antiguamente mucho medicinalmente. Sí, que para algo de los blancos. Pero si la persona es nacida de nuevo, porque puede ser un elegido, independiente de su dogma, lo que profese, católico, cristiano, cristiánico, lo que sea. Y si esa persona consume sangre, tiene consecuencias, por más que él no sepa que eso no está aprobado por la Torah. Pues yo pienso que todos los que estamos aquí en alguna forma consumimos sangre. O sea, ¿Tiene que tener más consecuencias? Pues yo creo que sí, claro. Así sea la parte física de nuestro cuerpo. Más en espiritual que la física. Yo creo que sí tiene esa implicación. Sí, claro, tiene que tener. Así uno no sepa. Pero no es igual el castigo que alguien que se favor. Ah, obviamente. Pongamos que si lo hago porque, ay, si venga me lo como y no va a pasar nada, pues es diferente. O sea, Si algo que yo el no sé. desafío a la intencionalidad. Exacto. Por eso lo trata como sin intención. Hierro. Por Pecar hierro, de hierro, sí. ¿sí o no? Pero lo trata también como alma y no como hombre.
¿Eso qué quiere? ¿Por qué como alma? Alma. No como carne, sino Discúlpame. no como carne, o sea, como lo físico. Lo trata como alma. ¿Eso qué quiere decir? Que así yo no conozca o yo tenga un desconocimiento de la Torah o de esa instrucción, de todas maneras mi parte espiritual está siendo afectada. Por eso utiliza nepes. Y nace de la parte más baja, de la parte instintiva, de la parte de los instintos, pero es afectada de todas formas, por más que sepa o que no sepa. Por eso bueno, la tradición tiene algunas cosas, pero no las voy a mencionar. Cuando ¿qué es santificación? O sea, tratando de buscar una respuesta para ¿cómo le dijera yo? Para las cosas espirituales. ¿Por qué las personas no tienen nivel de percepción? No estoy diciendo que no tengan dones de interpretación o dones de, digamos así, de discernimiento de espíritus, sino digo, ¿por qué unas personas tienen discernimiento para la bendita Torah y otros no la tienen para la bendita Torah? Cuando todos estamos al mismo nivel. ¿Por qué se ha cegado tanto el conocimiento? ¿Sí? ¿Por qué la gente cree en bobadas? Miren, por ejemplo, esta semana un tipo, un cristiano, estábamos hablando, se subió y como íbamos bajando por el famoso Parque Simón Bolívar, estábamos hablando de eso, de que del Papa y qué tal. Entonces me decía que eso era un nivel de idolatría tenaz. Y yo le decía, ¿usted cuándo se reúne? Me dijo, yo me reúno en una iglesia cristiana el domingo. Le dije en inglés, ¿cómo es? Sunday, día del sol. ¿Cuál es la diferencia que cree usted entre reunirse el domingo y venir al Papa, y venir a ver al Papa? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? Entonces obviamente los cristianos dijeron, pues toda, porque yo no soy idólatra. ¿Sí, no? Le dije, pero adorar el día del sol, dice el Sunday, eso es un grado de idolatría. Entonces el hombre quedó como pensando, ¿sí? Dije, el nivel de idolatría, yo no voy a establecer eso, pero se me hace a mí que no hay ninguna diferencia entre venir a escuchar al hombre y venir un día, adorar el día del domingo. ¿Sí o no? ¿Hay alguno? ¿Cuál es la diferencia entre tomar la Santita Cena todos los domingos? ¿Sí o no? Tomar la Santa Cena todos los domingos. ¿Cuál es la diferencia? Y ir, por ejemplo, a quemar incienso a la famosa Virgen del Carmen. Yo digo que el nivel de idolatría es el mismo, basado en lo mismo. ¿En cuál? La ignorancia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué la gente sigue sumida en la idolatría? ¿Por qué el cristianismo sigue tan metido en la idolatría? ¿Por qué el ser humano sigue tan enclaustado en la idolatría? Muchos dicen, traición. Por tradición. Listo, dejemos el catolicismo como tradición, pero el cristianismo, que se supone que es el protestantismo, que ellos protestan contra ese sistema, pero protestan y son lo mismo, o sea, no, ya está homologado. Porque no estudian la Torah, no entienden, no tienen el discernimiento, no tienen como ese entendimiento que le da uno al Eterno, ¿no? Y también No sé. por la presión. Por la presión, por ejemplo, es que usted tiene que diezmar, si no se va al infierno, entonces le meten miedo para que sigan en su religión, entonces usted va a prosperar. O sea, para que se queden dicen usted va a prosperar, pero si no da el diezmo, entonces se va a ir para el infierno, no sé qué, no va a prosperar, va a tener, los amenazan. Ya, entonces es como una especie de control mental. Sí. ¿Sí? La gente termina, o sea, como yo siempre he dicho que los cristianos son católicos y los católicos son cristianos, es que yo fui católico también hasta hace poco. No, la verdad. Yo profeso unos dogmas católicos disfrazados de cristianismo, pero en el fondo eran católicos. La Santa Cena, que hace el cristianismo, no es la misma católica, es la misma. La Semana Santa. La Semana Santa es lo mismo. Yo di sermones del Viernes Santo, ahí me tienen. Yo di el sermón de las 7 palabras. Y ayunan el sábado, bueno. Cuando era cura. ¿Cómo? Vamos a ayunar el sábado. Él era cura, sí. Porque no Sí. entienden, no entienden que no diferencian, ¿no? Bueno, ahora, que el Eterno ha abierto nuestros sentidos, eso quiere decir que Dios nos quiere pasar a un nivel de santificación mayor.
porque si Él quiere pasarnos a un nivel de santificación mayor, pues hay que aprovecharlo. Le estaba hablando con Sergio, es que en este caso, que el alma hierra, o sea, que la persona hierra por desconocimiento. Sin embargo, aún por desconocimiento tenemos consecuencias, porque si yo tomo sangre, pues yo sé que eso va a ser perjudicial en los dos ámbitos, en el físico y en el espiritual. En el físico no sé qué pasa con las plaquetas, se bajan las defensas, la persona se pone pálida, entonces mil cosas, ¿sí o no? Y si yo sigo practicando, pues mi nivel bajo de alma es altísimo. Entonces, le decía yo que una de las formas es la Torah, mirar la Torah, pero antes que todo mirar la Torah, es interpretar, que dentro del misbot puede haber mucha más transgresión. Ahí yo puedo entender que el misbot tiene mucho más transgresión que la que tenía antiguamente. Por ejemplo, honrar a padre y madre. ¿Qué entendemos por honrar a padre y madre? Para decir un misbot sencillo. ¿Qué es la palabra honrar? Respetar. No, respetar, por ejemplo, que ayudarlos económicamente, honrarlos. Honrar es como económicamente. Honrarlos, que No no pasen necesariamente. dificultades económicas. Se le puede dar plata si él le da, y si su padre y su madre le da una orden y usted no la cumple, le da una orden y usted no la cumple, ¿lo está honrando? Pero depende de qué orden, Bueno, pues sí, si va en contra pues, del libro, pero sí, bueno, y si ninguno de los dos es creyente. ¿Cómo la cuestión? Que si ninguno de los dos es creyente. No, Es que le digo a Olga, le digo, no, es que honrarlo no es necesariamente solamente darle plata. Es también que si su padre le da una orden, pues de hacer algo, pues esa parte también la hace honrar. Entonces dice Camilo, dice, pero depende de la orden. Le digo, bueno, no importa, si ninguno de los dos es creyente, entonces que... pues si una orden está sujeta a la ley, ¿no? Porque si una orden no está sujeta a la ley, por ejemplo, si mi papá me dice, vamos a visitar la Virgen del Carmen, pues te digo, pues yo lo llevo hasta Chiquinquirá y ahí para adelante, pues, de verdad cómo le haces, ¿sí me entiendes? A veces, así, ¿cierto? Pero entonces yo entraría al máximo grado de interpretación de honrar. Yo tengo que buscar el máximo grado, ¿sí? ¿De qué es honrar? ¿Hasta qué punto es honrar? ¿Qué es honrar a papá? ¿Y qué es honrar a mamá? ¿Sí? Por ejemplo, si honrar a papá es sentarme en Navidad y compartir, pues a mí me parece que no lo estoy honrando. Yo al contrario, está diciendo que estoy deshonrando. Entonces yo llegaría a en lugar de honrar, a deshonrar. ¿Qué sería honrar entonces? Dice el texto, no desearás la mujer del prójimo, ¿sí o no? Pero si el prójimo no tiene mujer y la mujer no tiene prójimo, sino que es soltera, entonces yo tengo derecho a desearla. ¿Y eso a qué dijo? Aquel que mira a una mujer para desearla ya adulteró en su corazón. O sea, no se trata si ella estaba casada o no estaba casada. ¿Sí me entiende el nivel de interpretación? Yo diría, no desear a la mujer del prójimo. Entonces, bueno, como no dice el hombre, entonces yo puedo desear el hombre. Tampoco. Tengo que empezar es no con la negación, no desear. No desear. Tengo que empezar por ahí. ¿Sí? Entonces, si a este nivel que estamos hablando de ¿cómo puedo yo llegar a sentir el mayor grado de experimentar el mayor grado de santificación? ¿Sí? Sin que mi nepes se contamine. O sea, que mi nivel instintivo cada vez sea dominado más por mi nivel espiritual. ¿Qué me domina más a mí? ¿Si es el nivel instintivo o es el nivel espiritual? La ira, el enojo, contienda, celo, maledicencia, hechicería, brujería, juguetería, lujuria, todo eso, ¿cierto? Que son 11 o 12, se me olvidaron, son 12. Si el nepes, ¿qué es lujuria, por ejemplo? Deseo sexual descontrolado. Pero lujuria puede ser también en otro ámbito, no solamente el sexual. Lujuria, robar, La lujuria es- a lo que va a hacer. La lujuria es más de lo sexual. Luego lujuria no es algo sexual. Por eso existe avaricia, ¿no?
¿No puede tener también lujuria por dinero? Puede llegar a conseguir eso, sí. Sí. Es que Bueno, sí. ¿sí me entienden? Ya, A conseguir ya. eso. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces, hemos a veces que la profundidad de los preceptos, la profundidad de los misbot, no se captan a todo nivel, y cuando se captasen en todo nivel, uno podría llegar a decir como dijo Yeshua: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Sí, que eso es un nivel de percepción demasiado alto. Entonces, cuando nuestro nepes, nosotros aún siendo que, y somos, porque somos pecadores, es lo que la Torah nos lleva a decir es que nuestra alma tiene que llegar a ser prácticamente un objeto neutro, lo cual es dificilísimo. ¿Sí? Porque es donde se anidan todas nuestras ¿qué? Pasiones desbordadas. ¿Sí? La gritería, el enojo no simplemente es causado por una sola cosa. El enojo puede ser causado por lo que le causa enojo al Señor, no le causa enojo a la niña. ¿Sí o no? ¿Y qué es el nivel de percepción del enojo? ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo entraría yo a solucionar esa área de mi vida? Toda esta charla es para eso. ¿Cómo soluciono esa área de mi vida? Que puede ser por hierro. Que yo estoy cometiendo un hierro, estoy cometiendo algo que no es. Como decía, yo me puse a pensar fue mucho en mi papá y mi mamá. Si yo estoy verdaderamente honrando a papá y mamá. ¿Y qué es honrar a papá y mamá? Sí, uno de los primeros puntos es económicamente darles o ayudarles o con lo que usted tiene y puede. Sí, listo, pero ¿cómo más es honrar? ¿Qué es honrar? ¿Dónde podría llegar? No sé, que yo estoy pecando en honrar a padre y madre, haciendo lo negativo y no lo positivo. Pero no sería honrar, sino que usted cree que lo está honrando, pero no lo está honrando. Exacto, eso sería un pecado por hierro. Creer que no está haciendo algo bien y que lo está haciendo mal. Correcto, eso sería mal. ¿Sí o no? Es un pecado por hierro, porque hasta cuando usted entra en el discernimiento y entendimiento, claro, usted dice, eso está mal, o yo lo hice mal. Y eso es normal, y vamos aprendiendo a diario, eso lo hice mal. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? ¿O cómo podemos llegar a mayor grado de interpretación de santificación? O que nuestro nepes sea lo más dominado posible. Porque el área de nosotros más terrible, ¿cuál es? Esa, el nepes. ¿Sí? Manifiestas son las obras de la carne, nepes. ¿Cómo podría yo? Alguien me dijo, yo hago tal cosa. Yo dije, eso debe tener alguna raíz, en algún punto. Ahí se suscitó todo. Ya me acordé, por un muchacho de la calle. Dije, el muchacho es consumidor. Entonces yo le dije, miren, yo puedo ayunar y orar, lo que sea, y orar por el tipo. Pero a mí me hace que el tipo no está en el consumo de drogas. Él llegó al consumo de drogas por algo. Y ese algo es el que toca buscarle. Porque él puede estar recibiendo es una liberación muy superficial. Y va a llegar a caer otra vez en las drogas si no se ha conectado el cable de la parte de abajo. ¿Me hice entender? Sí. Pero entonces es muy difícil uno llegar, bueno, uno y todo el mundo es muy difícil llegar a sanar de esas áreas. Sí. Pero entonces, Pero es que ahí es donde está. Pero ¿sabe por qué no la sanamos? ¿Por qué no la sanamos? pues porque no le prestamos atención, Correcto. porque no nos interesa. Porque no hay el nivel de discernimiento en lo que hay en mí. O sea, no ejecuto el discernimiento a toda profundidad para interpretar dónde está el problema. Porque alguien a mí me dijo, no, es que yo necesito liberación. Le dije, no necesariamente. Puede ser que usted recibió una información mal. Y a raíz de esa información usted se maneja. Por ejemplo, le dijeron de chiquito, usted es bruto. ¿Sí? Y le cuesta todavía entender que él no es bruto. Sí, así como yo soy bruto. O bueno, cuando dicen, no, es que yo soy muy traste. Muy traste. Torpe. Alguien en el fondo, no, y se paran y las materas se caen, el río del cuadro está seco y le sale agua. ¿Sí o no? Y si hay un cuadro de frutas, todas se pudren. Sí, alguien le metió eso en la cabeza. O yo confieso, o yo digo eso por algo o por alguien. Eso no sale de la nada. Alguien me dijo absolutamente eso. ¿Sí? O sea, decir, usted morirá solterón. Con gatos.
Sí, también. Usted morirá solterón. ¿Sí o no? Sí, usted va a morir solterón. Eso es una maldición. Y esa persona que la profesó por algo. Entonces, siempre dije, yo me quedé fijando mucho, y fijo mucho en los muchachos que consumen drogas, digo, no es la droga es algo secundario. Miren, encontrando el punto, sí, que obviamente a ese punto se unió un demonio y el demonio pues necesita ser sacado de ese cuerpo. Pero a ese punto donde él llegó fue por algo. Y uno empieza a hablar con ellos. Sí, a veces cuando hago por ahí algunas rondas y le digo, bueno, ¿y usted hace cuánto cayó? No, hace 12 años, 13 años, ¿por qué? Yo no, alguien me dio, siempre es alguien me dio. ¿Sí o no? Y digo, bueno, usted tuvo que tener una causa por eso. Sí, depresión, tristeza, o angustia, aflicción. Entonces, todo lo que nosotros tenemos a flor como comportamiento es porque adentro hay un poco de cables que están sueltos. Entonces nosotros le echamos la culpa a Dios, o normal además, ¿sí o no? De lo que nos pasa o el por qué a mí, precisamente porque el problema está dentro en la parte del NEPES, ¿sí? Que ahí es donde está todo el cortocircuito. Y es donde dice, ¿dónde puedo estar yo? O cuál es la parte que me toca a mí solucionar, porque hay una parte que me toca a mí. Porque usted puede ser libre, pero otra vez recaer. Si no ha cambiado el hábito. ¿Sí o no? Que decía, alguien aquí decía, no, yo es que yo solucioné un área de mi vida, pero hay otra que está ahí, ¿cierto? Está ahí, latente, pues. Entonces, aquí estoy haciendo acotación a eso, es porque aquí dice cuando una persona hierra, cuando hace un pecado por hierro, o sea, que es en desconocimiento, pero yo debería buscar por dónde, cómo quito ese hierro. Tiene que estar en algún punto, sí, por desconocimiento. Entonces la Torah me dice, no, honra bien a tu papá, pero ¿qué es honrar bien? Sí. ¿No? El enojo en las personas se puede producir, ¿por qué? Por frustraciones. Listo, eso es un tipo de enojo. Por frustraciones. Porque está separado, o porque está casado, o porque está sin novia. Pero cualquiera de los tres aspectos produce enojo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? No. Si está soltero, rabón o rabona porque no tiene novia. Listo. Si está casado, que a qué hora se separa. ¿Sí o no? Y si está divorciado, se pone de mal genio, ¿por qué? Porque está divorciado. A nivel de las personas, una persona puede estar malhumorada porque se separó. Entonces, el enojo y la ira en mí, ¿qué lo produce? ¿Qué es lo que se está produciendo? Y es la mala interpretación de algo que me dijeron a mí, o que yo metí aquí. Porque a veces uno entra en un choque de yo quiero esto y no sale de ahí. Como esa pataleta de niño cuando no le dan aquí. ¿Culpa de Dios? No. De sus malas decisiones, de su proceder, de no saber cómo usa esa persona. Sí, yo lo que quiero decir una cosa es esto, que nuestros actos, aquellos que hacemos por hierro, o los pecados, o las transgresiones, aquellos que hacemos inconscientemente y que nos generan a nosotros algo, entendamos que no es culpa de Dios, es culpa meramente mía. ¿Se entiende? Que yo tengo que mirar por dónde le echo muela a ese mal concepto que me dieron, o a ese tipo de información que me dieron. Si usted mira a la gente, casi toda tiene ese problema. Yo digo no, pues sí, necesita oración, necesita liberación, necesita ayuno, necesita todo lo que quiera, pero por amor a los santos. Si una persona no quiere vivir con usted, pues más que ayune y ore, ¿sí? Y entonces colocan en esos portales, te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo. Y colocan el muñequito con lágrimas. Y te extraño, y la otra está en San Andrés con el nuevo novio. Si no es un problema, y eso es problema de Dios. No es problema de Dios. Y es que ¿por qué Dios? No, pero el equipo me dijo, pero ¿por qué? Yo le dije, no, pues porque Dios, yo no entiendo qué papel juega Dios en ese papel. Simplemente de separarnos, ¿no? Y la Torah prevé como ley que hay formas de separarse, ¿sí o no? ¿Y se puede separar uno? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Dice sepárese y suicídese? No.
¿Cuál es el suicidio? Sí, no hice ningún lado. Tan fácil. Sí, no, sepárese. Y si no se pudo separar, pues mátese. No, No, tampoco. pero es que tiene que tener también su proceso ahí, ¿no? Claro, claro. Pero vuelvo y digo, yo tengo que empezar a cambiar también el nivel de interpretación hasta de mi separación. ¿Por qué hay ansiedad, por ejemplo, de las personas de casarse rápido? ¿Dónde se genera eso ahí? Sobre todo en los latinos. ¿Cómo? ¿Por qué en los latinos se genera esa ansiedad de casarse rápido o unirse rápido a una persona? ¿Por qué una persona a los 27, 28 años piensa que el bulo está dejando? O el bulo está dejando. Es algo cultural. Es algo Sí. muy... Entonces la culpa la tiene Dios. ¿Dónde veo culpable yo a Dios ahí? Yo no le doy sentido. Si eso es meramente algo occidental. Sí, la escritura dice siempre echar mano de un versículo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero el nombre. Pero tampoco es bueno que esté mal acompañado. Ah, sí, por ahí se pega, ¿no? ¿Por qué ese concepto? ¿Por qué la presión de que las niñas tienen hoy en día? Porque las niñas son hombres hoy. Pero como- El 90% de las niñas son hombres. No, es que yo tengo que disfrutar la vida. Pero ¿usted con quién la disfruta? ¿Con su novio? No, eso solamente. ¿O no? Entonces está haciendo el bobo. ¿Sabe dónde radica todo eso? Todo eso es cultural. El entorno de información que usted le vende. ¿Sí o no? Yo no veo desesperado, por ejemplo, a mi patriarca Isaac buscando mujer. Yo vi más preocupado a Abraham que a Isaac. Sí. Estaba por allá, Sí, no sí, puedo sí. relajar la vida. Sí. Viene y le trae un problema. Ah, Sí, no, sí. ¿para qué le digo que no? Sí. Yo no veo, por ejemplo, el mismo Shaul dice, no es bueno que el hombre, dice, no dice que no se case. ¿Sí o no? No dice que no se case. Dice que el que se casa tiene aflicción de la carne. El que se casa, no le está diciendo que no se case. No, dice va a tener problemas, va a tener conflictos. ¿Sí o no? Entonces hay una ansiedad, es la ansiedad de que yo me quiero rápido acomodar lugar en noviar con lo que se aparezca. O casarme. Porque eso es algo meramente cultural y es gentil. Eso no es Israel. Porque si usted interpreta bien las cosas, usted no tiene por qué llegar a eso. Bueno, en conclusión, o mirando más hacia adentro, cada comportamiento de nosotros, cada comportamiento externo que nosotros tenemos, miren, enojo, maledicencia, contienda, celo, ira, tiene una raíz. Tiene una raíz. Pero es el- O sea, Y si yo de tengo pronto- que buscar, y ¿cómo? Así como de pronto le puede pasar a usted uno, pues me puede pasar a mí, conduciendo que algo que llegue otro y se le adelante en una fila que usted está haciendo y usted cómo se pone feliz, ¿no? Sí, dispara un chip, ¿cierto? Y si tú ves el problema, Pereira, ¿sabe qué chip dispara? Porque a mí me enseñaron, por ejemplo, a mí me enseñaron no ceder paso. Sí, o sea, por cultura, Sí, o sea, por cultura de manejo me dijeron no se da el paso, prende la direccional, acelere para que el hombre espere. Eso es algo que me lo enseñaron, no solamente yo mismo, sino los demás me lo enseñaron. Sí, pero eso toca y lo cambia. Claro, Esa raíz la obvio, va a obvio, cambiar. claro. Si una persona se quiere meter a la fuerza, yo no tengo por qué dejarla pasar. Sí, exacto. Es que eso es diferente. Eso Sí. es diferente. Que usted Sí. esté haciendo su fila y se le venga a meter otro, pues yo tengo No, que enseñarle que eso no es. Y si yo me meto por el lado derecho, por el lado donde no tiene que meterse, ¿cierto? Pues yo tampoco tengo que dejarlo por qué. Y eso es una enseñanza para él. ¿Sí? Pero, ¿cómo es? Porque los judíos sí suelen casarse a temprana edad. De hecho, ellos lo hacen con afán. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos tienen una interpretación diferente. Ellos tienen una interpretación diferente. Ellos tienen una interpretación totalmente diferente de hogar a la de nosotros. Es muy, muy diferente. Pero Su no concepción podemos tener cultural. ese concepto. De eso, estamos en eso. Llevamos 5 años. A ver por dónde le echamos mano. Pero porque ellos, Ellos llevan 2000 años. ellos tienen el concepto de que entre más rápido se casen, más rápido, Sí, digamos, que sí. el hombre va a tener Sí, entendimiento. esa estructura, es cultura, es forma, es vivencia, es de un man que vive como su cultura, ¿sí me entiendes? Nosotros aún tenemos una lucha tenaz, nosotros sacamos todo el tricolor aquí el 7 de agosto, ¿sí? Es muy diferente. Nosotros estamos hasta ahora pisando cositas por allá culturales de lo que a nosotros nos pertenece, como esta que una les dije, que si yo muriera y si yo tuviera hermanos,
Lo más lógico es que el hermano que está soltero se casara con la mujer. Eso es algo de la Torá. Sí, es Torah. Y a nosotros nos cuesta, que pero ¿cómo vas a hacer eso? No, y es Torá. Es que, por ejemplo, si Sí. allá por lo menos no se van a tener, no tienen amorecitos, ni que yo voy al cine, ni nada de esas cosas. Ellos se casan ya chiquitos sin ninguna relación. Pre. Sí. Sí, sí, Pero sí. es que eso tiene como una casamentera, ¿no? O sea, Sí. si la persona dice, bueno, como que le da bien con esto, que tiene como... Y además, sí, vuelvo y digo, y es que Si yo lo quiero, cuando estamos hablando de eso, Olga, estamos hablando de culturas iguales. Sería como decirme, es muy fácil para mí casarme con una colombiana, con un familiar que se acaba de casar con una polaca, y hacer un cuento. Créamelo, tenaz culturalmente es fuerte porque lo que a ella le causa risa, a mí no me causa risa. Y lo que a mí me causa risa, a ella no. Porque son culturas diferentes. Sí, claro. Sí, nada más eso. Entonces usted imagínese, sí, nosotros somos varias naciones aquí en Colombia. El judío, la china que está aquí al frente, fue levantada, ella sabe que es un minianea, sabe que es un mibé, sabe que es de anidad, sí o no, y el que está aquí al frente sabe que es una circuncisión, sabe que es un chaval, pues se casa, es sencillo, viejo. ¿Sí? Entonces, ¿usted a quién quiere? A la Virgen María, y yo no, yo guardo el chaval. ¿Y qué hacemos? Mira para todos lados, que Dios nos coja confesados, porque no hay que coger. Yo entiendo eso. Sí, pero yo entiendo eso, yo comprendo además eso, y es difícil, es complicado, y más al nivel que, por ejemplo, hemos tomado algo otros, que hemos cogido por otro lado, aún nada más sentarse con una cristiana, ¿cómo sería el cuento? ¿Sí? No voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decir, no, pues vaya a haga su unidad, su mikveh, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Es un enredo. Pero entonces ahí usted está diciendo, usted dice una cosa, pero suena como contradictorio, porque dicen, no se apresuren en casarse, ¿sí o no? Pero, Claro, no, ¿para qué me voy a apresurar con un católico a casarme? Exacto, ¿sí o no? Pero Sí. entonces llega un punto donde no se apresuren a casarse, no es bueno que estén solos, ¿sí o no? Sí. Pero, pues, si queremos llegar a ese punto de judíos, No. nunca, o sea, eso nunca va a pasar. Sí, pues, yo lo único que sé Pero entonces es que, puede mire, ir sin casarse, sin ningún rito ni nada. el Rey de Gloria sabe la necesidad que yo tengo, dice la Escritura. Antes que yo me arrodillase y hablase, Él sabe mi necesidad. Y si Él sabe que yo necesito una mujer, Él sabe cuándo y en qué momento la necesito y la va a disponer. De lo contrario, créamelo, miren, créame lo que va a ser una lucha intensa. Ustedes ni se lo imaginan con una persona que profesa dogmas diferentes. Ustedes no se lo imaginan. Eso es Kabul, eso es Afganistán, se vive una Segunda Guerra Mundial interna. No se ve, pero eso es así. Eso es así. Eso es lo que usted vive internamente, uno no sabe ni cómo desarrollarlo. Y entonces está el arbolito de Navidad que usted sacaba y lo pelaba y lo ponía y ahora dice, no, tocó botarlo. ¿Y qué dice el esposo? ¿Botarlo? Primero la bota usted, ¿sí o no? Y cae el marido, lo arma y prende a los villacicos a todo timbal. ¿Sí o no? ¿Eso qué es? ¿Eso es una pareja? Eso es Afganistán, mi amor. ¿O no? Afganistán. O sea, eso es una guerra, eso es tenaz. ¿Sí, no? Entonces uno puede decir, sí, cásese con lo que encuentre y con lo que más quiera y ame, pero me dice cómo está en un año, me dice, y era que usted va a decir, ¿sabe qué? Va a tocar cambiar el texto, es mejor que el hombre esté solo. El creador, nosotros sabemos que nosotros más en esa área nos hemos equivocado, es más las equivocaciones que hemos tenido en esa área que aciertos, tanto que nosotros antes de casarnos tuvimos algunas 20 novias. Imagínense, en el nivel de acierto. ¿Sí o no? Casadas, divorciadas, de todo. Hasta que ¡pum! Así. Y con tendencia muchas veces a la división que a la unión. Pero yo creo yo, Sí. que eso también genera, pues, sí, aquí estamos hablando, eso suena muy bonito aquí en el discurso, pero en la realidad es otra cosa y por eso yo creo que hay tanto matrimonio entre gente, digámoslo, practicante y gente, porque llega un punto donde ya la gente se desespera y presionados por lo cultural de que el tren los deja y demás y termina casándose con lo mejor que le encuentren, pues lo mejor para ellos, ¿no? Sí. Lo mejor para sus ojos. O sea, digo, pero eso es lo que yo le preguntaba, eso, o sea, para que Dios nos manda a un lugar donde sabe que igual nos vamos a destruir, o sea, eso es lo que yo le decía, no, para mí carece eso de sentido, pues no sé.
Nos mandan lugar donde nos vamos a destruir. Nos exige que no nos destruyamos, pero nos colocan en un lugar donde nos vamos a destruir. Sí, Pues donde es un el juego plata- muy... Bueno, pero es que, Es pero, algo muy inequitativo entonces, para nosotros. pero entonces sería ese el huerto del Edén. Yo te coloco sin pecado, te coloco con que las flores salen el día que las mariposas me suenan aquí encima, ¿sí? Y viene un pavo real y me echa aire, pues yo quisiera eso. Realmente yo quiero eso, ¿sí? Pero como él quiere un man esforzado, dinámico, que le ponga el pecho a la brisa, Sí, pero... entonces él me va a poner en un yo sé lo papel que como dice, excelente. yo sé lo que dice, pero lo que yo voy es que de 100 personas, 3 son esforzados. Sí, pues toca. Y Sí, pero es lo que yo digo, decaeremos, es muy moriremos. inequitativo. No, pero porque es inequitativo, Dios es justo. Sí, yo sé que es justo, pero es muy inequitativo para Lo el que ser pasa es que humano. usted quiere darle esa justicia a Dios y las cosas no son así, porque usted no es más justo que Habla Dios. como papá. Porque uno mira, Habla como papá. uno mira en otras épocas y uno dice... Uy, no, que- hijo, si la Torah dice, no te echarás con hombre como mujer. Sí, Imagínate yo cómo sé era que la eso época. pasaba y destruyeron la ciudad, yo lo sé, Es lo mismo. pero Mira, las- el mundo antiguo no, bueno, el ¿Qué? mundo antiguo no, en la cultura hebrea antigua no, o sea, sí pasaba, pero Por Dios. el margen de terror era muchísimo menor, porque si salía a la calle, No. si salía a la calle la vecina era Te hebrea. te voy a decir una cosa, hebrea. es más, nuestra nación Israel tenía más tendencia a la idolatría que la que nosotros tenemos Sí, ahorita. eso es cierto. Y si tú miras, las grandes debacles de nuestra nación fue detrás, los hombres detrás de las mujeres, de estas que... Moabitas. Sí, sí. Uy, eso era como, yo no sé qué decían las chinas, si echaban algún perfume raro, sí, pero nuestra nación caían con ellas, pero como bocado, pues, sí, y o sea que no es de ahorita, eso es de los años, y yo no me imagino la lucha yo como padre, teniendo un hijo que está detrás de una moabita, o de las otras, las que rayeron la memoria, ¿cuáles eran? Amalecitas. Las amalecitas, todas ellas. Y Bilam no pudo con hechicería y brujería, pero más adelante incitó a nuestro pueblo por qué lado, con mujeres. Sí, eso no es de ahora. Yo hasta el momento no he tenido tampoco alguien que venga a mi hija, que a mí que le tengo 3 preciosuras allí en bikini, ¿no? Pues hasta el momento nadie me ha llegado con eso. ¿Por qué? ¿Por qué había? ¿Por qué? ¿Ah? Pues no me ha llegado. Oro para que no llegue. Oro para que no llegue. Oro para que no llegue. ¿Sí o no? Porque... sí. Pero, entonces... No, y ustedes también, no creo que es uno nomás. A ustedes también le llega el galán. Sí, Yo me- me pongo a pensar en esas, dentro de la carne esa de las orgías. O sea, digamos las otras uno las ve como tendencia que le puede pasar, pero esa a mí me parece como tan... de la... Lo de las Léelas, por orgías. favor. Ya que eso es Gálatas, ¿sí? Sí, Gálatas 5:20. Vale. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, Sí. pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como yo os lo he dicho antes. Tú dices que la más para mí fuerte es la palabra orgía. Uy, sí, o sea, yo, pues no sé, ya me parece. Herejías es Orgías, como- orgías. No, pero es que dice herejías también. Sí, Sí. también. Ah, sí, ya, herejía. Pero es que son como, no sé, o sea, yo no me, pues ¿cómo le dijera? No me imagino esto así como decir una sodoma y Gomorra. Pero, y lástima cuando has tenido caído ahí. ¿Qué les hubiera quedado nacer en esa época? Nuestra nación. Caso que no estoy en Israel, que se empeloten 400 con 400 mujeres y busquen un ídolo y impiden a tener relaciones íntimas delante del ídolo. Hoy no lo he visto, yo no lo he visto. Sí, por Pero en eso esa mismo. época sí. Sí. Sí, por eso mismo Sí. yo digo, o sea, las otras son muy comunes. En la época de Moshe, está claro. Pero, o sea, Que han ido tras Asterot, ¿no? imagínate. Claro. Nunca. Sí, pero hacen, de pronto no lo ve a usted, pero sí están esas campañas que hacen, incluso en Israel se ha visto, donde se desnudan Así hombres, para- mujeres Sí, para la hacer tipo de fotografías y lascivia, una sí, vaina que para lascivia. protestar, Pero alguna Pero eso vaina. es diferente. Lascivia, Pero es inmundicia. diferente, Es no diferente están- a orgía. Sí. Tan- Aquí en Colombia lo hicieron, pero no es. Sí, lo que está diciendo Gonzalo es después ser caído entre la lascivia y la inmundicia, ¿cierto? Pero la orgía sí ya es un acto todos con todos, pues. Sí, o sea, una cosa grotesca, o sea, yo no me imagino. Sí, ¿no? eso. Y si lo dice la Torah, dice Gálatas, que la Torah también habla de las orgías, es porque practicaban. Y se practican cultos a la diosa de la fertilidad.
Y así que no, ese tiempo no era tan santo o diferente, no. Sí, por eso le digo, o sea, a lo que Sí. don Nelson dice, o sea, antes nuestra nación era, o sea, ahorita estamos peor, no digo que no, pero es que antes como que... Yo te lo pido. Sí, no podemos tener ese nivel de... Pero es que puede ser pues, esas cosas de pronto que no estén a la luz pública, como de pronto en su momento era el homosexualismo, que eso no salía a la luz pública. Llegó alguien que empezó a promoverlo y salió y hoy es normal. Y entonces de pronto eso que usted está diciendo está ahorita en lo oculto. Va a llegar alguien que lo va a promover y lo va a hacer a la luz pública, que es viable, que se puede hacer y va a salir a la luz pública, pero de pronto ya se está haciendo. Eso ya de pronto está viendo y está en lo oculto. Pero no públicamente, uno no lo ve, o sea, uno no lo ve tan como los celos, como la ira, o sea, uno no lo ve, ¿sí me entiende? En ese tiempo sí era, pues si lo hice acá es porque yo creo que era muy común ver eso en las calles o no sé, en las plazas públicas. Sí, ¿no? bueno, todavía estamos en una sociedad medio entre comillas conservadora, pero dicen que en Holanda es cosa seria. La prostitución y hay actos hasta sexuales en públicos, en vitrinas. Pero eso es... Ahí, venga, le digo, alguien me comentó eso, espera. Es una roja se llama. ¿Dónde fue que salió Ya. una pareja teniendo sexo en la calle? Ya aquí. Sí, no, y hay prostíbulos donde se hacen relaciones íntimas sexuales públicas. O sea, le dan como premio a una prostituta y la idea es que el tipo tenga las relaciones íntimas delante de todo el mundo. O sea, funciona así, ¿no? O sea, sí, yo te entiendo, yo te comprendo, pero o sea, lo que tú me decías es algo, sí, como te digo yo, 400 con 400 públicamente en la Plaza Bolívar y aprobado por eso. Y vuelvo y repito, nuestra nación llegó a practicar eso, nuestra nación. Sí, o sea, y digo lo mismo que la presión que tuvo que hacer yo en esa época también para los padres era lo mismo porque los hijos en cualquier momento iban y chantaban con las moabitas. La mismo cuento, eso es lo mismo. Eso no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado nada? El Shelomo que era sabio, entendido y comprendido. ¿Sí o no? Y resultó marcando las columnas del templo, casándose con una egipcia. ¿Sí o no? ¿Y cuántas concubinas? No me acuerdo el número ahorita. 700. Y todas de dudosa procedencia. O sea que no hay como mucho de dónde tomar. Bueno, que el Eterno nos guarde en todo eso, ¿sí me entiende? Nos guarde, porque pues él no nos saca de la tentación, Él nos pasa por la tentación. Sí, nos pasa. Exacto. Esforzarse. Sí, bueno, entonces yo estaba echándole cabeza esta semana que muchos de los comportamientos que tenemos por una mala información que nos dieron y por nuestra cultura muy asentada todavía. Sí, tenemos yo me dirá esta semana tengo harto de colombiano todavía. ¿Entiendes? O sea, yo dije para mis adentros, tengo harto de colombiano todavía. O sea, tengo harto de la cultura metida ahí. Y hay que mirar, y por eso mis comportamientos son díscolos de acuerdo a la Torah. ¿Sí? Y cada uno tenemos que revisarnos. Estoy en una vaina de sacar aquí al grupo de mi responsabilidad. Yo tengo que tener una responsabilidad en el nivel de santidad y santificación. Porque el hecho de que yo sea salvo y que Dios me eligió, me santificó, me purificó, escribió mi nombre en el libro de la vida, vine salvo, me voy salvo, todo eso, yo tengo una responsabilidad. Y una de las responsabilidades es mirarme hacia adentro. ¿Por qué tengo un comportamiento que no es el adecuado? ¿Por qué yo respondo? ¿Por qué uno responde con medias verdades? Siempre he dicho eso. ¿Sí o no? Ya voy para allá. ¿Está fulano de tal ahí? No, empieza. Esa musiquita, baila. Ya, eso es algo muy... Decir no o sí. No, pues porque ya va para allá, sí, en un ratico. Ese ratico es muy colombiano. Sí, voy a decirle en 10 minutos. ¿Por qué no contestó? La misma, típica. Porque no escuché el celular. Y tiene el celular con 700 de watts. Un pico completo suena. Y no escucho el celular. Pues sí, pues a veces le pasa mucho. Sí, a veces. Todas las veces uno tiene que justificarse y decirles mentiras, ¿no? Correcto. ¿O por qué no escribió, no contestó? ¿Por qué llegó tarde? Porque había trancón. Sí. Y había trancón. Perfecto. Llegué tarde porque había trancón. Me parece bien. Sí. Había mucho trancón, no pasaba. Y si uno dice...
No, pero es que yo siempre no he ido a tratarme. No. Se refiere al trancón. Ah, No, y eso es, sí, si es trancón, es trancón. no, sí, Sí. pero hay veces dice uno así, ay, es que llegué tarde porque había trancón. Y no es así. Mentira, mentira. Tampoco está el tráfico. Bueno, entonces, los pecados que son por hierro, como dice aquí la Torah, no dejan de ser pecados. Y se incrustan internamente y hay que buscar la solución. Uno, es mi responsabilidad buscar la solución a ese comportamiento. ¿Sí? No hay otro, Dios no lo va a hacer por usted, ni lo hace por mí. Tengo que yo buscarle dónde encuentro el cable pelado. Es mi obligación buscarlo. No puedo decir, no es que yo nací así o yo soy así. No. Bueno,